Carmen, muy buenos días. Sin duda importante, pues, puesto que un tribunal federal ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación separar de su cargo y consignar ante un juez federal al jefe de Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Osvaldo Antonio Santín Quirós, por desacatar una sentencia judicial en firme que obliga a ese organismo a transparentar estos adeudos o créditos fiscales que fueron condonados o cancelados entre enero del 2007 y mayo del 2015. El 16º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México aprobó por unanimidad este incidente de inejecución de sentencia en el que se concluye que el SAT ha incumplido una sentencia de amparo que le obliga a entregar los nombres de todas las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas por esta medida durante este periodo ya referido, además de que deberá entregar los montos, el RFC y esta razón social. La resolución aprobada por este tribunal colegiado también pide al Pleno de la Corte separar de sus cargos a los administradores centrales de cobro persuasivo y garantías del propio SAT, así como la consignación de Santín Quirós y sus subordinados ante un juez de distrito de procesos penales federales por desacatar una sentencia de amparo, delito previsto en el artículo 107 del artículo 107 constitucional, fracciones 16 y 17, con el fin de que sean procesados y sancionados. La sentencia que fue desacatada por el SAT es el amparo concedido por el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, a un particular que solicitó a ese organismo una lista de todos los contribuyentes que se vieron beneficiados por esta cancelación o condonación de sus créditos fiscales en el periodo que va de enero del 2007 al 4 de mayo del 2015. La información debe incluir el nombre o la denominación social, así como el registro federal de contribuyentes de las empresas o personas morales y personas físicas que se vieron beneficiadas por este tipo de medidas, así como el monto de estas cosas. Y bueno, Carmen, la primera sentencia a favor de este particular fue dictada por el juez Fernando Silva el 19 de mayo del 2016, y en la cual se señala que el SAT fue omiso al incumplir con esta resolución de que ya contabas que en su momento hizo el INAI para que se entregara esta información al particular que la solicitó vía las leyes de transparencia. Este resolutivo primero del juez señala que a partir del 2014 el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación fue reformado de tal manera que ya no contemplaba una reserva definitiva de este secreto fiscal, por lo que no era impedimento para que se hiciera público el listado referente a la condonación o cancelación de créditos fiscales. La segunda derrota del SAT fue ante un tribunal federal que el pasado 2 de febrero pues ratificó y confirmó la sentencia de este juzgado administrativo, este juzgado de amparo. Derivado de lo anterior, pues este tribunal también ordena al SAT que cumpla de manera incondicional la sentencia de amparo y la resolución dictada por el INAI, a más tardar. Esto debió haber sucedido el 27 de octubre del 2015, con el argumento de que ya era inadmisible que ese organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda mantuviera su negativa a transparentar la información solicitada. De esta manera, el tribunal recordaba que ya había en la Constitución, el artículo 6 establecía que las resoluciones del INAI son definitivas e inacatables, y que, bueno, en este caso había una única excepción que podía haber alegado el SAT, que era causas de seguridad nacional, lo cual en su momento no se hizo valor, por lo cual pues tampoco podía ya en este momento procesal, en este momento del juicio, el SAT tratar de argumentarlo. Y bueno, con la ratificación del fallo a favor de la sentencia de primera instancia, el juez Fernando Silva García pues requirió al titular del SAT, así como a sus subordinados, que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin embargo, el titular del SAT, Osvaldo Antonio Santín, nunca acreditó de manera fehaciente que diera las órdenes necesarias de forma insistente y continua para que la gente que está a su cargo cumpliera con la sentencia de amparo.
en las constancias de pruebas que están integradas al expediente, el impartidor de justicia concluyó que las autoridades obligadas a cumplir con este fallo protector de la justicia pues no se cumplieron y por lo tanto nunca se entregó la información. Por lo anterior es que este tribunal colegiado de circuito declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia para el efecto de proponer a la Suprema Corte de Justicia la separación del cargo de las autoridades del SAT mencionadas y su puesta a disposición de un juez de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México. Carmen, pues ya con esta resolución aprobada de manera unánime por los magistrados Carlos Amado Yáñez, Ernesto Martínez Andreu y María Guadalupe Molina Covarrubias, ahora corresponde al Pleno de la Suprema Corte resolver si procede o no la petición que realizó este tribunal colegiado de circuito y por el momento no hemos encontrado para qué fecha estaría la Corte decidiendo esto, pero también cabe la posibilidad que antes de que se vote el propio SAT entregue la información para pues tratar de evitar que el titular del SAT no sea pues removido de su cargo. Tremendo asunto, Juan Omar Fierro, importantísimo lo que nos está reportando esta mañana de viernes. Entonces tenemos esta petición del Tribunal Federal a la Corte para que considere la posibilidad de remover de su cargo al jefe del SAT y a los funcionarios que acabas de mencionar por haber desacatado esta sentencia judicial en firme que otorgaba el amparo a quien ha solicitado la información que ya había sido desclasificada por el INAI. Estamos hablando de la actuación de órganos del Estado, por un lado el INAI, por otro lado las resoluciones judiciales a favor del acceso a la información, y todo junto ha derivado ahora en el punto de, al no cumplirse la sentencia judicial en firme para que quien ha solicitado esa información después de varios años pueda acceder a ella y conocerse los montos, los nombres, las razones por las cuales se han cancelado esos créditos fiscales por cantidades millonarias. Este es uno de los grandes capítulos de una batalla de varios años, como decimos, por la transparencia y el acceso a la información, por un lado, y por otro lado, la defensa que ha hecho fundamentalmente el SAT del secreto bancario, el secreto fiscal. Entonces tenemos esto en tensión. Hay una muy interesante discusión jurídica acerca de qué debe prevalecer, si el acceso y la transparencia a la información o el secreto fiscal, que desde luego también tiene razón de existir y de ser en un marco jurídico como el mexicano. Pero aquí ya queda clarísimo en varios capítulos de esta historia que tanto el IFAI primero, que se convirtió en INAI y que volvió al tema y que resolvió por la desclasificación, y el Poder Judicial, en este caso el juez Silva García, el Tribunal Federal que acabas de mencionar y la propia Corte han estado en la tónica de abrir ese tema, y una autoridad administrativa como el SAT que se ha negado a hacerlo. Ahora estamos en el punto de que el Poder Judicial, como lo has narrado, pues se plantea al Poder Judicial máximo, que es la Corte Suprema, que analice si deben o no separar del cargo al propio titular del SAT y sus colaboradores por desacato a esa sentencia del juez Silva García. Vaya asunto este, Juan Omar Fierro, lo seguiremos muy de cerca. No tenemos la fecha, como dices, de cuándo sería la sesión de la Corte para analizar este tema. Lo que tienes y has compartido con el público de este espacio es la resolución de este Tribunal Federal que acabas de leer y que es sumamente importante. Gracias, Juan Omar, por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días, gracias.